Pollo, que no me escuchas. ¿Qué te pasa? ¿Que no me estás escuchando? ¿Que tienes los oídos taponados? No te preocupes, te voy a decir 3 puntos para destaponar tus oídos, pollo. Quédate aquí atento. ¿Tienes oídos taponados? ¿No oyes bien como pollo? Bueno, pues entonces quédate conmigo que te voy a enseñar 3 puntos de digitopuntura para ayudar a desinflamar y quitar los tapones de tus oídos. Cuando los oídos se tapan, las trompas de Eustaquio, que están entre el oído medio y la parte posterior de la nariz, se obstruyen. Tendrás una sensación de presión en los oídos, es posible que tengas dolor, oídos taponados e incluso mareos. Quédate conmigo y te enseño a resolverlo. Primer punto que vamos a trabajar, muy cerca del oído, pantalla del viento, 17 de triple recalentador. Vamos a ver dónde está, pues mirad, en el hueco donde acaba el lobo de la oreja, en el hueco entre el ángulo maxilar y el mastoide, ¿vale? Es decir, entre esta parte y esta parte. Vamos a poner un dedito justo debajo del lóbulo y el que está al lado es el que va a marcar. Aquí, en el medio. No llegando al hueso y tampoco llegando aquí tampoco, ¿vale? Al ángulo maxilar, en el medio justo, aquí. Es un punto doloroso, tener cuidado con este punto, ¿eh? ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a hacer pequeños círculos, cuidado con apretar mucho, no se aprieta demasiado, es un punto que puede ser un poquito doloroso, con lo cual vamos a trabajarlo aquí, sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, vamos a dirigir un poquito hacia allá, hacia el oído, sentido contrario a agujas del reloj, vamos a trabajarlo durante 3 minutos, vamos a parar al minuto tranquilamente para que descanse un poquito la zona y después vamos a seguir. Ese sería el ejercicio primer punto. Recordad que este punto lo que va a hacer es relajar y descongestionar toda la zona del oído. Segundo punto que vamos a trabajar, 21 de tipo recalentador, puerta del oído, con lo cual ya sabemos dónde está, ¿verdad? Bien, vamos a dirigir. Este es el trago, ¿vale? Esta cosa tan pequeñita que está fuera de la oreja es el trago. Pues esto donde va a ser justo encima del trago, aquí. Además, hay un huesecito justo debajo, o sea, pasando el hueso, ahí. Este es el trago, pues aquí en medio. Eso es como vamos a trabajarlo. Vamos a estar apretando 30 segundos y descansamos 10 segundos. Y lo vamos a hacer 4 veces, es decir, 4 veces, primero 30 segundos, 10 segundos de descanso y lo repetimos esto en 4 ocasiones. Último punto y seguramente el más importante para los oídos taponados, 19 intestino delgado, palacio del oído. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Os acordáis que hemos dicho que el trago estaba aquí? ¿Verdad? Pues vamos a estar en el medio del trago. ¿Cómo lo encontramos también? Nos colocamos el dedo en el medio del trago, el dedo que te resulte a ti mejor, ¿vale? En principio el índice siempre funciona bastante bien. Abrimos la boca y se produce como un huequito al abrir la boca. Sube la mandíbula, pues ahí en el medio justo, ¿vale? Si tenéis el dedo muy hacia abajo os lo va a subir un poco, ¿vale? Ahí lo veis, en el medio, justo, ¿vale? Y vamos a apretar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer igual, 30 segundos, apretando un poquito, con cuidado que no te provoque demasiado dolor, descansamos otros 10 y lo volvemos a repetir 4 veces. Este punto, además de ser el punto principal para destaponar los oídos, para oídos taponados, además nos va a ayudar porque es un punto que pasa, los canales que pasan de acupuntura por la cabeza, muchos de ellos pasan por aquí, con lo cual va a bajar la inflamación también. Y por otro lado también es un punto que nos va a ayudar a escuchar un poquito mejor. O sea que si quieres escuchar un poquito mejor alrededor, también te vale este punto. Vamos con unos remedios naturales. ¿Qué te voy a decir? Si no puedes hacer por lo que sea los puntos de digitopuntura en ese momento, ¿qué puedes hacer? Puedes bostezar, ¿vale? Porque estás hablando de la mandíbula, estás soltando un poquito. Puedes mascar chicle también. Incluso puedes hacer el típico truco que hemos hecho todos en el avión, ¿verdad? Coger la nariz y expulsar, ¿verdad? Llevar el oído hacia la zona de los oídos, sabiendo que esta parte, como siempre, está conectada. También te recomiendo pues que no tomes mucho azúcar. ¿Por qué? Porque va a provocarte más inflamación. O sea que estos son los consejos naturales y sin duda recuerda los 3 puntos de digitopuntura. Recuerda trabajar estos puntos 3 veces al día, 3 días seguidos y así seguramente estarás mucho mejor. ¿Verdad que me oyes mejor ya, pollo? Si no tienes este vídeo de acúfenos y tinnitus, que te va a ayudar muchísimo más al oído. Y como siempre, like, suscripción y campanita y hasta la curación y más allá.